Buenas tardes con todos. El día de hoy les voy a presentar el túbulo distal, la porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical, conducto colector medular y el resumen de las concentraciones de diferentes solutos en diferentes segmentos tubulares. Primero, características del túbulo distal. Se debe tener en cuenta que el segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle se vacía en el túbulo distal. Su porción inicial va a contener la mácula densa, y esta tendrá características reabsortivas parecidas al segmento grueso de la rama ascendente del asa de Henle, es decir, reabsorberá sodio, potasio y cloro. Serán impermeables al agua y a la urea, además denominados diluyentes porque también diluye el líquido tubular. ¿Cómo funciona? Se tiene en cuenta que alrededor del 5% de la carga filtrada de cloruro de sodio se reabsorbe en la primera parte del túbulo distal. Primero, el cotransportador sodio-cloro mueve el cloruro de sodio desde la luz hacia la célula. La bomba ATPasa sodio-cloro transporta el sodio fuera de la célula. Y por último, el cloro se difunde hacia el intersticio renal mediante los canales de cloro. Como nota, debemos saber que los diuréticos tiazídicos, que son usados en el tratamiento de trastornos como hipertensión e insuficiencia cardíaca, inhiben el cotransportador sodio-cloro. Porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical. Son tomados en cuenta juntos porque tienen características funcionales similares. En las células principales vamos a tener que se reabsorben sodio y agua mientras secretan iones de potasio. En las células intercaladas de tipo A se reabsorberán iones de potasio y secretarán iones de hidrógeno. Células principales. Entre sus características está la reabsorción y secreción, que son dependientes de la actividad de la bomba ATPasa sodio-potasio. La bomba mantiene una baja concentración de sodio. En la secreción de potasio, el potasio entra a la célula mediante la bomba ATPasa sodio-potasio y se difunde hacia el líquido tubular siguiendo su gradiente de concentración. Las células principales tienen un lugar de acción en los diuréticos ahorradores de potasio. Estos van a reducir la excreción urinaria del potasio. Como ejemplo tenemos la espironolactona y espleronona. Son antagonistas de la aldosterona e inhiben la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Por otro lado, la amilora y el triapteno bloquean los canales de sodio y también reducen el transporte de potasio. Células intercaladas. Estas intervienen en la secreción y reabsorción de iones de hidrógeno, bicarbonato y potasio. Como características tenemos su importancia en la regulación ácido-básica. Además, son el 30 a 40% de las células presentes en los túbulos y conductos colectores. Dentro de ellas existen células intercaladas de tipo A y de tipo B. Células intercaladas de tipo A son importantes en la eliminación de hidrógeno y reabsorción de bicarbonato en la acidosis. Primero, la generación de hidrógeno por anhidrasa carbónica sobre el agua y dióxido de carbono van a formar ácido carbónico. El ácido se disocia formando iones de hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno se va a secretar hacia la luz y el bicarbonato será reabsorbido. Células intercaladas de tipo B son lo opuesto a las células intercaladas de tipo A. Primero, los transportadores de hidrógeno y bicarbonato se encuentran en lados opuestos. Se van a dar los mismos pasos para la disociación del ácido carbónico. De esta se obtendrá la reabsorción del hidrógeno y secreción de bicarbonato importante en la alcalosis. Un resumen. Las membranas tubulares de los dos segmentos son casi completamente impermeables a la urea. La urea atraviesa el tubo colector para su excreción en la orina y hay cierta reabsorción de urea en conductos colectores medulares. Su porción final del túbulo distal y túbulo colector cortical reabsorben sodio regulado por hormonas, en este caso la aldosterona. Estos secretan potasio desde la sangre capilar hacia la luz tubular, proceso también controlado por aldosterona. Las células intercaladas de tipo A secretan iones de hidrógeno y se diferencian de la secreción activa secundaria del túbulo próximo, ya que secretan iones en contra un gran gradiente de concentración. En la alcalosis, las células intercaladas de tipo B secretan bicarbonato. La permeabilidad del agua de la porción final del túbulo distal está controlada mediante la ADH, vasopresina. Una alta concentración significará mayor permeabilidad. Túbulo colector medular. Concentraciones. Primero, el conducto colector medular resuelve menos del 10% del agua y del sodio filtrados.
Es el lugar final del procesamiento de la orina. Características importantes. La permeabilidad del agua está controlada por la concentración de la ADH, hormona antidiurética. Entonces, si se aumenta la concentración de la hormona antidiurética, esta reduce el volumen de la orina y se concentran mayores solutos en ella. El conducto colector medular es permeable a la urea y existen diferentes transportadores que permiten difusión a través de las membranas luminales y vasos laterales. El conducto colector medular se reabsorbe en el intersticio medular y provoca el aumento de la osmolalidad en esta región de los riñones. Y también contribuye al que los riñones formen una orina concentrada. El conducto medular secreta iones hidrógeno contra gradiente de concentración y participa en la regulación del equilibrio ácido-básico. Las concentraciones en solutos en diferentes segmentos tubulares. Se debe tener en cuenta que si se reabsorbe un mayor porcentaje de agua, la sustancia se concentra. Mientras que si se reabsorbe un mayor porcentaje de soluto, la sustancia se diluye. Para entender mejor esto, se debe tener en cuenta que un valor de 1 indica que la concentración de sustancia en el líquido tubular es la misma concentración de sustancia en el plasma. Un valor por debajo de 1 significa que se reabsorbe más soluto que agua. Un valor por encima de 1 significa que se reabsorbe más agua que soluto o se secreta hacia los túbulos. En la imagen se ven los diferentes segmentos tubulares: túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y conducto colector. En cada segmento las concentraciones de solutos serán diferentes. Por encima de 1 tenemos las sustancias que no son necesarias para el organismo y se pueden excretar por la orina: creatina, inulina, urea. Por debajo de 1 tenemos a las sustancias que el organismo sí necesita conservar y casi ninguna se pierde en orina: la glucosa, proteínas o diferentes aminoácidos. Gracias.